José Manuel. Sí, José Manuel Jiménez, su servidor de Coahuila. ¿Las secretarías a que se están refiriendo son en el ámbito federal y estatal o hay alguna excepción? Y los mismos sujetos obligados son en cuanto a todo, digamos, en federal y estatal, obviamente. Van a ser exactamente los mismos que se trabajaron con ellos en la 2010. Ok, perfecto, era todo. Gracias. Sí, decía yo, el tema del enlace institucional vamos a pedir nosotros, hemos estado en contacto de todo este proceso con todos los integrantes de la COMAIP, todos los comisionados, porque ese fue un reclamo que se dio en la sesión, la 13ª sesión de la COMAIP, que fue en julio del año pasado, 2012, donde fue el doctor Sergio López Ayón a exponer el proyecto desde entonces, y ahí lo que se dijo es que todos los comisionados querían estar bien enterados, porque la métrica pasada hubo comisionados que no se enteraron de lo que se respondió, por ejemplo, en el cuestionario de capacidades institucionales, y no estaban de acuerdo con lo que se respondió. Pero bueno, eso entendemos que es un problema interno de cada órgano garante, y lo que sí vamos a pedir es que haya un único enlace, un único canal de comunicación con la autoridad suficiente. Nosotros, ya le había comentado a la doctora Alejandra Ríos, pero creamos la Comisión de Evaluación de Indicadores, un micrositio donde estamos subiendo toda la información de este proceso, y la vamos a seguir subiendo, la que se deba y pueda subir. Ahí hemos puesto ya los insumos, de los insumos que se requieren en un principio. Les pediríamos también por nuestra parte que ustedes vean esos insumos, y si se requiere algo adicional, pues nos los digan para poner todo eso. Se los vamos a mandar de manera oficial, pero también lo vamos a poner en este micrositio para que toda la información de todo el proceso, la que pueda ser publicable, porque muchas veces está en proceso de deliberación, de estudio y todo lo demás, pues esté ahí. En ese sentido, bueno, vamos a pedir que cada órgano garante nos dé su enlace institucional, y lo vamos a publicar ahí también, y se los vamos a hacer llegar todos los datos de contacto de esa persona. Y la otra, como ya señalábamos, por parte de la COMAIP, el enlace por parte de la COMAIP es esta comisión ampliada. Nos interesa mucho que participen comisionados de todas las regiones del país, y que también participen, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces va a ser esta comisión, esta coordinación, y entre nosotros pues nos encargaremos también de ayudarles a procesar dudas y aclaraciones con todos los órganos garantes del país. Decía yo al principio, sin menoscabo, de que con el enlace directamente ustedes oficialicen para que tengan testimonial de que todo el proceso como se llevó con cada órgano garante. Antes, sí. Sobre este punto quisiera enfatizar, si nos pudieran ayudar ustedes como COMAIP o la comisión, proponer a la COMAIP hacer un acuerdo, ¿no?, general que involucre todos estos aspectos de que se hablaron, ¿no?, tanto del compromiso de los órganos para garantizar el flujo de información y coordinación con los sujetos obligados, y en fin, también en cuestión de un compromiso de los órganos garantes para garantizar el pago, ¿no?, para la viabilidad del esfuerzo. No sé si la comisión pueda proponer a la COMAIP ese tipo de acuerdos, porque quede establecido que para la viabilidad del estudio pudiéramos emitir ustedes un acuerdo. Sí, para allá voy. Okay. Voy en el honor en el que lo presentaron. También pongo a consideración de los integrantes de la Comisión de Evaluación de Indicadores Ampliada la propuesta que nos hace el CIDE para modificar las fechas. Son 2 fechas intermedias, en mi punto de vista no afectan al estudio, y se conserva el término del estudio, que es en agosto del próximo año. Si alguien tiene alguna observación en esto, y si no, pues damos también por hecho que vamos a trabajar. Un segundito. Sí, por favor. Gracias. Buenas tardes. Esteban López José, de la Comisión de Transparencia Oaxaca. En el tema de calendario, sí, sé que hay particularidades en los estados. Yo recibí una llamada de la compañera presidenta del Instituto de Guerrero. Ella hacía una solicitud referente a que
se pudiera postergar fechas de acuerdo al calendario que se puso en los términos de referencia, que decía que a partir del 7 de octubre se arrancaba ya el proceso, el estudio, y ella sugeriría que, dadas las condiciones del Estado de Guerrero, se pudiera considerar este caso para postergar. No sé, hay quizás otras particularidades. Yo nomás lo único que pediría es una precisión. Quiero entender, dadas las reglas del CIDE, que fecha límite 6 de octubre, firma ya todos los convenios firmaditos, y fecha límite para pago día 30 de octubre. Pero sí estamos entonces con los términos de referencia en cuanto al inicio, que sería 7 de octubre. ¿Sí? Nada más quisiera tener esa presión. Okay. Las particularidades ya se verían. Gracias. Haría un paréntesis antes de responder esta pregunta. Terminaría con los pendientes que nos dejó el CIDE en la mesa, que es los convenios individuales por órgano garante. Nosotros ya enviamos desde hace, creo, mes y medio por lo menos, o 2 meses, a todos los estados, los órganos garantes, les enviamos el convenio que se firmó con el CIDE. Teníamos a la mano pues el del InfoDF, y me parece, hasta donde yo recuerdo, que en el 2010 se hizo un convenio modelo y fue el mismo que todos firmaron. No sé si haya habido alguna especificidad en algún estado, pero ya se los enviamos incluso en formato Word para que a partir de ello ellos simplemente lo modifiquen, le pongan lo correspondiente, que es las fechas, las cantidades que se van a aportar, y con eso ya rápidamente, yo espero, vamos a partir de esta reunión, de este acuerdo, hacer la solicitud a los órganos garantes que nos manden ya su convenio ya ajustado. Y la otra parte, pues creo que hay una buena noticia respecto a los recursos, porque nosotros estuvimos trabajando ya la anterior coordinación a cargo de la maestra Mayra Romero, comisionada de Tlaxcala. Le tocó una labor muy difícil, que fue precisamente la del fondeo, la de llegar a acuerdos con dos órganos para las aportaciones, y en ese sentido, pues la buena noticia es que todos nosotros, la gran mayoría, excepto uno que creo que está programando un pago para el próximo año, vamos a pagar este año. Entonces sí, efectivamente va a haber 2 pagos, y el asunto va a ser que casi el 95% de los recursos se van a aportar en este año y el resto ya al final, ¿no? Entonces ahí en esa parte del calendario de pagos pues, serán 2 pagos y no hay ningún problema por el flujo de financiamiento. De la disponibilidad de información necesaria, pues a través de esta comisión, de esta coordinación, vamos a conseguir toda la información que ustedes requieran y ponernos de acuerdo con tiempo. Y creo que eso será nada más, ¿no? Los planteamientos. Sí, lo de la información, básicamente recordaba algunas experiencias que tuvimos en la métrica anterior, particularmente con el cuestionario que se envió a los órganos garantes. Por citar un ejemplo, el tema de las fichas curriculares fue un tema que costó trabajo sacar adelante. De hecho, al final hubo algunos comisionados que se negaron, bajo el argumento legal de que eran datos personales. Pero eso fue retardando el proyecto. Entonces, recordar que efectivamente la métrica anterior tuvo un retardo de 4 meses sobre un proyecto que estaba pensado en 6. Entonces, fue un retardo significativo en términos porcentuales. Sí, nosotros les ayudaremos a corretear estos asuntos. Creo que fue una pena, lo digo mi opinión sinceramente, que así haya sido. Y de cualquier forma, bueno, el currículum sí hay versiones públicas, la misma ley lo estipula, pero debemos todos en la COMAIP de entender que en la medida en que proporcionamos la mayoría de la información, no nuestra dirección, ni si estamos casados, o sea, esos sí son datos personales, datos sensibles, pero la otra información de nuestra preparación, nuestra experiencia profesional y todo esto, es importante que sea lo más completa posible, porque en la medida que esto sucede, hay mayor objetividad, mayor precisión, y además tenemos mayor probabilidad de salir mejor evaluados en esa dimensión de capacidades institucionales. Entonces sí vamos a procurar desbrozar todo el camino, y por eso insisto de nuevo en que bueno que exista ahora la comisión, ¿no? Y que también haya una gran internalización. Yo también en ese sentido quiero expresarles que lo que hemos palpado en el ánimo en todo el país de todos los órganos garantes es una gran disposición al estudio, es un gran interés por tener esta medición, y creo que en ese aspecto no habrá ningún problema.
El problema de Nuevo León es, hasta donde yo, es un problema, ¿es de recursos o es de otra índole? Que no quería nada más, ¿no? El documento que a mí me enviaron mencionaban que no iban a entrar al estudio de la métrica porque era en relación al presupuesto que no tenían contemplado para aportar. Ese punto yo quisiera dejarlo pendiente. Yo quiero hacer un intento nuevamente con los comisionados de Nuevo León para ver si aceptan entrar aún y cuando no cuenten con recursos. De cualquier forma, los recursos que ya tenemos comprometidos son los que estamos ofreciendo, son los que se están involucrando y ya no hay necesidad de más recursos. Lo veremos también y veremos cuál es el tema y ya se los comunicaremos a ustedes. Nada más, me gustaría agregar en términos del cuestionario que era el que mencionaba, ya me quedé el que mencionaba Dirk, es que nosotros también estamos tratando de hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde, para que también sea un cuestionario mucho más sencillo. Es impresionante cómo han variado las tecnologías de la información en los últimos 4 años y con mucha probabilidad vamos a estar en posibilidades de enviarles un cuestionario que se pueda llenar de manera electrónica y que genere además un vaciado de información automatizado y que sobre todo sea un cuestionario muchísimo más delgado en términos del número de reactivos. Aquel cuestionario no solamente incorporaba los datos que se requerían para el análisis de órganos garantes, sino también incorporaba otro tipo de documentación. Ese tipo de documentación, digamos, la vamos a seguir necesitando, pero nada más para que sepan que estamos tratando de hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para que requiera menor costo en tiempo, en personal y en este tipo de cosas. Y lo único que nada más agrego sobre la situación de Nuevo León es que nosotros estamos contemplando a Nuevo León, ¿no? Nos encantaría poder completar las 32 entidades y ojalá pudiéramos consolidar esta historia, incluso, ¿no? Por lo menos en el acceso a la información necesaria. Creo que esa es la puerta principal y sobre todo agradecer a Mayra, ¿no? Que hizo todo este esfuerzo de cabildeo con los distintos órganos garantes. Y nada más, cierro diciéndoles por qué los convenios son importantes. Hay un procedimiento administrativo interno en el CIDE en el que se da de alta, por decirlo así, el convenio y a partir de ese convenio se genera como una identificación con respecto al donante. Entonces, hay 31 donantes hasta este momento, 32 donantes hasta este momento, y va a haber todo un proceso específico por cada uno de los donantes. Entonces, va a haber un recibo individualizado, pero eso nos demanda, en términos internos administrativos, mucho orden. Por eso también la necesidad de los plazos límites. El CIDE no puede subsidiar el inicio de proyectos, por ejemplo, ¿no? Y es importante tener la bolsa llena, nada más que al interior va a haber un esfuerzo por sumar todas las entradas de donativos para poder consolidarlo. De ahí la necesidad de sí poner y ser como muy firmes en la fecha límite, porque además hay un proceso interno de consolidación. Y lo último que quisiera decir es con respecto a la preocupación de Guerrero. Lo más preocupante en el caso de Guerrero sería en términos de usuario simulado y en términos de análisis de portales. Pero por el plan de trabajo, esto se va básicamente noviembre, enero. Entonces yo creo que puede estar tranquila, digamos, la comisionada de Guerrero, en el sentido de que no estamos empezando, de hecho, de inmediato. Este es el saque de salida y nosotros nos vamos a poner la mesa en orden, ¿no? Y una vez que están los convenios, arrancamos. Retomando el punto, un segundito nada más para completar ya el asunto de Nuevo León. Incluso en el caso de que no logremos sensibilizarlos para que entren a este estudio, sí los vamos a incluir en el estudio por lo menos en 3 dimensiones, excepto la de capacidades institucionales, que sí requeremos de su colaboración y de la entrevista a fondo y este tipo de cosas, pues no lo vamos a poder realizar. Pero sí podemos realizar el asunto de los portales, el asunto del usuario simulado y analizar la calidad normativa de sus leyes. Pues eso ya es un hecho y nada más ya después veremos si se puede en las capacidades institucionales. Sí, y ahora sí pasaríamos ya a las inquietudes particulares. Yo quiero dejar una general antes, abusando del micrófono, que es, hay varias particularidades en algunos estados, por ejemplo ahora el desastre en
Guerrero y otros estados. Está el asunto también de que hay cambios de sujetos obligados, por ejemplo en Baja California va a entrar el gobernador apenas, y esto va a acarrear muchos cambios en los responsables de las oficinas de información pública, de unidades de enlace, y esto implica también que dependiendo de cómo se vayan los funcionarios que están saliendo, si bajan información de los portales o cosas por el estilo, entonces la situación es atípica en ese aspecto respecto de otras entidades, y no es el único caso, hay 2 o 3 más. Entonces la propuesta que nosotros queremos hacerles en ese sentido es que identifiquemos de manera fundada y motivada a esos casos y simplemente calendaricemos el estudio en 2 grandes bloques, ¿no? Los que están en circunstancias normales, por decirlo así, dentro de la normalidad, que se analicen primero, y en el segundo paquete que se analicen los órganos garantes, los estados donde están pasando por esta circunstancia. Obviamente ustedes les plantearemos nosotros el término general y ustedes ya verán si se puede procesar y en qué medida pueden atender esta propuesta. Pero contestamos esto primero. Pero ¿no contestamos primero la de usted? ¿Mande? ¿Le contestamos primero a usted? Sí, bueno, porque es de todos esa inquietud. La verdad es que metodológicamente sería muy complicado dividir los trabajos de campo. Y la verdad es que, no quiero sonar insensible, pero los cambios en las instituciones no deben de afectar la vivencia de los derechos. Entonces, la verdad es que a mí, más allá de Baja California, ningún otro cambia de si me titular de permiten, ejecutivo. Si me permiten abundar un poco en ese tema. ¿Sí? Viviana Maciel, consejera de Baja California. Sí, hay cambio de 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo, judicial y los 5 ayuntamientos. Sí sentimos que estamos en desventaja con el resto de las entidades federativas por este cambio que se da en octubre, noviembre y diciembre. Sí nos lo manifestaron los sujetos obligados, nosotros tuvimos reunión hace 2 semanas y bueno, sí traigo la encomienda de dejarlo sobre la mesa, exponer esta situación. Tienen la voluntad desde luego de participar, pero sí decía, nosotros nos vamos. Todos los enlaces de transparencia de los sujetos obligados se van y bueno, creo que sí afectaría en el tema de la evaluación. Sí, pero en Baja California el cambio en el Ejecutivo no afecta el color del mismo, ¿no? No afecta el color. Entonces, ¿a poco esperan que va? No, una posibilidad es 6 de 19 sujetos obligados. Micrófono, por favor. Pues una posibilidad, ciertamente en términos de comparación, ¿no? El cambio en gobierno, de hecho, es una gran variable, porque debería de demostrar la continuidad institucional. Ahora entiendo que puedan sentirse como en desventaja porque si hay una nueva administración puede haber todo un proceso, una curva de aprendizaje que se estaría penalizando. Entonces, hay una parte que no sé si recuerdan en los informes estatales de la métrica 2010 en la que se contextualizaban los resultados. Entonces, lo que sí se puede ofrecer es la contextualización de los resultados. ¿Por qué resultaría complicado, por ejemplo? Porque entiendo, en Baja California en octubre entra, no me acuerdo quién, pero en noviembre puede entrar, y luego entra ejecutivo en diciembre. Así es. Y en noviembre los ayuntamientos, que aparte es escalonado, ¿no? Ni siquiera entran todos juntos, sino que además es escalonado. Entonces, el problema que nos impone a nosotros nos rompe los esquemas de evaluación, porque la otra es, al controlar por tiempo en el análisis de portales, también podemos controlar por las eventualidades que sucedan en portales, de hecho, como lo que sucede en Guerrero. Entonces, creo que se podría adicionar esa consideración cuando se haga la contextualización de los resultados, en el entendido de que, de hecho, una de las cosas que deberían de prevalecer es la continuidad en los procesos. Y nada más como anécdota, en la unidad de enlace, por ejemplo, de Mexicali, en Baja California, llevaba ya tres administraciones municipales. Entonces fue uno de los ejemplos de continuidad en el personal administrativo. Entonces, ¿En el ayuntamiento? En el ayuntamiento. Hoy hay cambio ahora sí, en el ayuntamiento. de color también. Entonces, yo creo que sí es importante tomarlo en consideración, pero lo podemos contextualizar. No tenemos aquí ya el listado de los cambios de gobierno, efectivamente no son muchas entidades,
pero lo podemos incorporar en la contextualización de los resultados, si les parece justo.